Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro día 3 de webinar sobre la independencia nacional. Hoy tenemos a Carlos Monjoros con nosotros, quien nos va a hablar de los protagonistas de la independencia nacional. Mi nombre es Rumi Brites y en nombre de la Universidad Columbia del Paraguay y de Fundamenta Innovation Hub les doy la cordial bienvenida. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rumi. Buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias. Es así, hoy tenemos el día 3 de nuestra Semana de la Independencia. Le tenemos a Carlos Monjoros, que es historiador, docente, investigador, artista plástico, que ya ha participado con nosotros en otros webinars. Y el día de hoy, del tema del cual nos va a hablar, son las batallas de Paraguarí y de Tacuarí, que se dieron justamente meses antes de nuestra independencia. Buenas tardes, Carlos, y adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a introducirnos directamente en nuestro tema. Quería ver si están visualizando el material, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ajá. Sí, está disponible. A ver, un ratito. Yo nomás no estoy visualizando. Un ratito voy a ver. Me perdí un poco acá en el... Voy a volver. A ver. Perdón porque estoy un poco perdido acá nomás en el... No me sale a mí la pantalla compartida. Lo que pasa es que no estoy viendo nomás el... Voy a dejar de compartir un rato y volver a Perfecto. compartir. Puedo hacer eso para poder visualizar. Sí. Puedes probar de esa forma. Entonces, dejar de compartir y volver de vuelta con la presentación. Ajá. Vale. Entonces, a ver. Bueno, ahí vemos todos ya otra vez, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, este material lo que intenta es explicar de manera ilustrativa las principales batallas de la campaña contra Belgrano y la Junta de Buenos Aires, que son las batallas de Paraguarí y las batallas de Tacuarí, que fueron decisivas para la existencia del Paraguay, y así también le dejaron un legado que posteriormente se transmitiría con lo que sucedió el 14 y 15 de mayo de 1811 y los distintos eventos y situaciones que también posteriormente a esa fecha fueron traduciéndose hasta la independencia definitiva del Paraguay. Bueno, como yendo un poco a los antecedentes, el 25 de mayo de 1810, un grupo de patriotas criollos porteños derroca al gobierno del virrey Cisneros, el virrey del Río de la Plata, y da inicio a lo que sería la etapa revolucionaria en el Río de la Plata. Asume una junta que lanza distintas columnas militares en distintos puntos del cono sur. Y una de esas columnas lanzadas a partir del derrocamiento de Cisneros es la columna de Manuel Belgrano, que era un intelectual, una persona muy importante dentro de este grupo de revolucionarios, que marcha hasta la provincia de Santa Fe, y de Santa Fe cruza el río y usa la ciudad de Paraná como cabecera, y a partir de ahí se introduce en lo que es la Mesopotamia argentina, la región de hoy de la provincia de Entre Ríos. Posteriormente cruza la provincia de Corrientes y ingresa al territorio que hoy es la provincia de Misiones, que en ese momento era parte de la provincia del Paraguay.
llega hasta la costa frente a la zona de Itapúa, entre la costa más o menos un poco al norte de lo que hoy es Encarnación, y eh, ahí analiza la forma de cruzar al otro lado del Paraná. Bueno, vamos a ir. Entonces vemos que la columna de Belgrano avanza desde el sur y ocupa la margen izquierda del Paraná frente a Campichuelo, una zona de cruce del río ubicada al norte de Encarnación. Anteriormente, cuando no existían los puentes que hoy cruzan el Paraná, estaban los pasos obligados en el Paraná, los pasos por donde se cruzaba al otro lado, donde se practicaba, donde muchas veces la cercanía de las costas era óptima, también el comportamiento de las aguas hacía que sea óptima, porque hay partes del río donde las aguas son muy traicioneras y hay partes donde las aguas son más mansas, que lo que permiten un cruce sin mayor peligro del río. Bueno, y esta zona en la parte sur, en la parte inmediata a lo que hoy es Encarnación, era en la zona de Campichuelo donde se solían hacer los cruces. Por lo tanto, estaba destacada una pequeña fuerza militar de la provincia del Paraguay en Campichuelo, y bueno, frente a esta es la que llegó la columna de Manuel Belgrano. Vamos a ver la imagen de la ruta que siguió esta columna ordenada por la Junta de Buenos Aires. Ahí vemos cómo avanza hacia la costa enfrente a Campichuelo, Belgrano, y al darse cuenta que al otro lado había un pequeño destacamento militar de más o menos unos 13 efectivos militares de la provincia del Paraguay, Manuel Belgrano ordena a una pequeña fuerza que cruce al otro lado del río para neutralizar a esta fuerza que le podía hacer una pequeña oposición a la fuerza de Belgrano. Y entonces el 19 de diciembre de 1810 se va a producir el combate o la escaramuza de Campichuelo, que tiene ese nombre de escaramuza porque las fuerzas enfrentadas y en la duración de la misma no fue tal como para llamarla también como combate, ¿verdad? Por una cuestión de respeto, nomás de repente prefiero escribirle combate y no escaramuza, ¿verdad? Porque a veces parece algo un poco sin importancia, pero al fin y al cabo esta acción militar le permitió a Belgrano introducirse directamente en la parte interior de la provincia del Paraguay. Y ahí vemos cómo se cruza esta pequeña fuerza, se produce el pequeño combate en Campinchuelo, del cual salen victoriosas las fuerzas de Belgrano. Hay que aclarar que las fuerzas de Belgrano estaban más o menos constituidas por una fuerza cercana a 1000 efectivos. En la mayoría de los enfrentamientos que va a tener contra las fuerzas de la provincia del Paraguay, Belgrano está en inferioridad numérica, pero vale decir que la fuerza militar de Belgrano es una fuerza prácticamente regular. Son efectivos militares entrenados que en cierta forma eh, valen más que las fuerzas que aglomeró el Paraguay. El Paraguay tenía muy pocos efectivos militares. La mayoría la mayoría de la defensa del Paraguay recaía en milicias que eran prácticamente fuerzas que solamente sabían emplear armas, sabían disparar o sabían sablear, pero no tenían una formación como para realizar maniobras militares en conjunto y sincronizadas, que son situaciones determinantes en un combate. Son cosas que te dan mucha ventaja, el manejo sincronizado de una fuerza que hasta hoy en día las fuerzas militares practican, ¿verdad? Cuando van a hacer desfile y eso, tienen que estar totalmente coordinadas. Y en esa época, cuando se hacía la guerra, en esa época, ese sincronizar las fuerzas era una cosa muy determinante. Hoy también, totalmente, pero hoy, bueno, se puede sincronizar gracias a elementos de telecomunicación.
pero en esa época era muy importante la formación, ¿verdad? Y esta fuerza de Belgrano, pues como dijimos, eran de 1000 hombres y que más adelante se va a estar enfrentando a fuerzas superiores, manejaban estos principios. Por lo tanto, aparte de tener también un mejor armamento, mejor tecnología, mejor equipamiento, entonces se puede considerar a la fuerza de Belgrano como superior, o sea, con mayor ventaja en lo que respecta al arte de la guerra. Bueno, entonces se da la primera victoria de la columna de Belgrano. Belgrano hace, tras la escaramuza de Camichuelo, Belgrano dirige su columna hacia el río Tebecuarú, el cual espera vadearlo en el paso Santa María. Perdón el ladrido de los perros, pero ellos están para cuidarme acá y entonces escuchan algún ruido y ladran y no puedo evitar eso porque esa es su misión. Bueno, la columna del Tebecuarú, o sea, la columna de Belgrano se dirige hacia el río Tebecuarú, porque en el río Tebecuarú también están los pasos obligados, que son los vadeables para cruzar. En este caso era el paso vadeable en el Tebecuarú, era el paso Santa María, que es un paso que se encuentra al norte de lo que hoy es Villa Florida. Está prácticamente a una legua río arriba de Villa Florida. Entonces, a ese paso es el que se dirige las fuerzas de Manuel Belgrano. Acá tenemos el cruce del río, una imagen que ilustra el cruce del río, del río Paraná por las fuerzas de Manuel Belgrano. Bueno, antes de llegar al Tebecuarú, Belgrano es informado de la presencia de una fuerza enemiga al sur. Por ello, despacha una sección que el 6 de enero enfrenta a la pequeña fuerza provincial en lo que se conoció como la refriega de Maracaná. O sea, llega Belgrano cerca del Tebecuarú y ahí se entera que a su espalda hay una pequeña fuerza de la provincia del Paraguay, y como Belgrano no puede dejar que una fuerza se mantenga, o sea, un ejército invasor no puede permitir que se le mantenga en la retaguardia una fuerza enemiga, porque eso puede ser un intento de envolvimiento. Entonces uno tiene que ir, o sea, no puede avanzar sin neutralizar todas las fuerzas y dejar a su espalda una fuerza enemiga. Entonces, Belgrano destaca una parte de sus fuerzas para enfrentar a la fuerza contraria que le encuentra. Y entonces el 6 de enero, de esta forma, enfrenta a la fuerza provincial en lo que se conoció como la refriega de Maracaná, donde también obtiene una victoria Belgrano. La curiosidad es que el sitio de Maracaná se desapareció, o sea, se perdió. Se cambió de nombre el sitio de Maracaná y nunca más pudimos saber dónde efectivamente pudo haber ocurrido esta refriega, que tampoco por su tamaño, por ser un combate muy pequeño, tampoco dejó testimonios arqueológicos visibles, aparentemente. Y hasta hoy en día no podemos ubicar el sitio donde ocurrió. Pero sabemos que ocurrió al sur del Tebecuarú, en la zona del departamento de Misiones. Ahí tenemos la trayectoria de la pequeña fuerza destacada por Belgrano para batir a la fuerza provincial en Maracaná. Ahí tenemos el desarrollo, o sea, lo que fue el combate en el plano. Ya son 2 enfrentamientos en los cuales Belgrano logra imponerse. Posteriormente, la columna de Belgrano se vuelve a organizar al sur del Tebecuarú y avanza al norte cruzando el Tebecuarú por el paso Santa María. Y se dirige al corazón de la provincia del Paraguay, sigue su avance hacia Asunción, hacia la zona de Paraguarí.
En el camino acampa y saquea distintas estancias y puestos militares, entre ellos la antigua alquería de Yaguarí, propiedad de Manuel Atanasio Cabañas, justamente uno de los militares a los que va a terminar enfrentando eh, Belgrano. Él llega a una de las estancias de Cabañas y acampa ahí y por supuesto saquea y se surte de los animales de corral, de los animales domesticados, del ganado y de las aves de corral y de las plantaciones de la alquería. Y bueno, de esta forma produce un saqueo en esa zona. Posteriormente sigue avanzando al norte y acampa y se surte también de la estancia de la familia Yegros, ¿verdad? Que fuera la casa materna de Fulgencio y Antonio Tomás Yegros, otros dos militares a los que terminaría enfrentando también Belgrano. Estas son estructuras que aún, gracias a Dios, aún existen ambas estructuras, ¿verdad? Tanto la antigua estancia de Cabañas como la de Antonio Tomás Yegros. Y ahí tenemos unas imágenes. La estancia de Cabañas hoy se llama Museo Manuel Atanasio Cabañas. Se puede visitar, está muy cerca de la Ruta 1. Es un lindo museo, un lindo lugar para visitar, un lugar histórico. También fue escenario de las guerras guaraníticas, o sea, pues es mucho más antiguo de lo que ya estaba, o sea, 100 años antes del 1811 ya estaba y ya fue escenario de otros episodios eh, históricos. Así. La estancia de la familia Yegro se encuentra dentro de una estancia que es administrada por la Facultad de Agronomía, es una estancia del Estado y hace poco fue restaurada también. Ahí tenemos imágenes de cómo se veía antes la casa de los Yegros. Está también cerca, está bastante cerca como dijimos, de la alquería de Manuel Atanasio Cabañas. Y esta es la imagen de cómo hoy está restaurada. Bueno, sigamos. Esta es la vista que habría tenido Belgrano desde la casa de los Yegros. Esta es una vista del interior del campo del Paraguay. Bueno, esta es una vista muy parecida a la que habrá tenido en la época, tanto los hermanos Yegros cuando crecían y como Belgrano cuando ocupó dicha estancia. Bueno, y siguió Belgrano camino y llega a la zona de Paraguarí, que en esa época era una antigua estancia jesuita, que tras la expulsión de estos a finales del siglo XVIII quedó en manos de la provincia y bueno, la mayoría de las reducciones y de los templos jesuitas quedaron en manos de los franciscanos. Bueno, pero Paraguarí en realidad tiene su origen no como una reducción, sino como una estancia jesuita y posteriormente fue adquiriendo el rango de pueblo bajo ahora la orden de los franciscanos. Al llegar a Paraguarí, en la cercanía de Paraguarí, se produce el encuentro de las fuerzas de la provincia que avanzan desde Asunción bajo el mando del gobernador Velasco. Velasco era un gobernador que había participado también en la campaña contra los ingleses, cuando los ingleses invadieron y ocuparon Montevideo y también intentaron hacer lo mismo con Buenos Aires. Bueno, Velasco se había destacado había ganado fama en esa campaña, demostrando mucho valor. Entonces tenemos que la fuerza de la provincia buscan enfrentar a Belgrano en Paraguarí. En este trayecto, Belgrano iba notando en su diario que él pensaba que se le iban a plegar los paraguayos, los habitantes de la provincia del Paraguay se le iban a plegar en contra del poder español, pero no se produce eso, porque aparentemente el poder español en el Paraguay tenía cierta simpatía, especialmente en las últimas décadas en que se dieron las reformas borbónicas que dinamizaron la provincia, o sea, que dinamizaron la economía en las colonias americanas y especialmente en el Paraguay se dinamizó y se vivió un periodo de buena economía
comparable a lo que fue el periodo de Itaipú, ¿verdad? Ya en tiempos del presidente Stroessner, ¿verdad? Que hubo una bonanza económica inmediata a Itaipú. Bueno, ese mismo periodo se vivió durante las reformas borbónicas se implementan a partir de 1780 y duraron prácticamente 30 años la bonanza económica en el Paraguay, y eso hizo que haya cierta simpatía en el Paraguay por parte hacia los últimos gobiernos de la gobernación del Paraguay por parte de los últimos gobernadores españoles que estaban gobernando la provincia. Y siempre hubo una pequeña antipatía hacia Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires se solía aplicar el impuesto, ¿verdad? El impuesto obligatorio a los productos paraguayos que iban a salir. Entonces siempre se vio a Buenos Aires en cierta forma, de manera con cierta resistencia. Y entre españoles y porteños, los paraguayos preferían estar del lado de los españoles todavía. Ahí tenemos la fuerza de las provincias que van a estar marcadas en azul. Y como habíamos visto, la columna de Belgrano y sus fuerzas van a estar marcadas en rojo, como ya estaban. Ahí tenemos la trayectoria que hace la fuerza de la provincia bajo la orden de Velasco, que consigue organizar una fuerza de entre 3.000 a 5.000 milicianos. Muy pocos de ellos, cerca de unos 200 o 300 solamente, tenían cierta instrucción militar, eran fuerzas de la provincia, eran los que tenían armas en cierta forma acordes a lo que exigía la ciencia militar, y el resto tenían prácticamente armas como armas las chuzas, que eran lanzas hechas generalmente con tacuara y con cuchillos atados con piola de cuero en la punta. Esa era más o menos la capacidad militar de Belgrano, y algunos cañones. Sin embargo, Belgrano sí avanzaba, como habíamos dicho, con una fuerza mucho más adiestrada y mucho mejor equipada. Ahí tenemos, y en la afuera de Paraguarí se da la batalla de Cerro Mbaé o Cerro Porteño del 19 de enero de 1811. Ahí tenemos un poco explicando la toponimia de la zona. Tenemos el Paraguarí, que empezaba a desarrollarse ya como un pueblo con unas pocas manzanas, el Cerro Peró, el Cerro Santo Tomás, Asunción, el arroyo Yucurí, que terminaría dividiendo a ambas fuerzas, y el Cerro Mbaé, ahí al sur, que sería el cerro donde acamparía Belgrano la noche antes de la batalla de Paraguarí, y desde donde él subiría y lanzaría unos panfletos exhortando a los pobladores del Paraguay a que se unan a su causa. Y ahí tenemos la disposición de las fuerzas ya el 19 de enero de 1811. Ahí tenemos los jefes, Machaín, que era un habitante, o sea, un paraguayo, o sea, un habitante, un criollo nacido en el Paraguay, que se había plegado a la revolución porteña, y bueno, que marchaba con Belgrano con la intención de tomar el poder, sacar del poder al gobernador Velasco. Por otro lado estaba Perdriel, ¿verdad? Que era el jefe de la otra vanguardia de Belgrano, y Belgrano, que se encontraba dirigiendo la batalla desde la cima del cerro Mbaé, que era un cerro de poca altura, pero que igualmente le permitía dominar el llano que era circundante. Ahora, las fuerzas de Velasco, que estaban en la vanguardia sobre el arroyo, prácticamente sobre el arroyo de Yucurí, defendiendo el poblado de Paraguarí. Y Gamarra y Cabañas, que se encontraban, eran jefes que eran los jefes de la caballería paraguaya, que se encontraban con una situación como de reserva, ubicados y ocultos detrás de las elevaciones que circundan a Paraguarí. Se produce un primer choque esa mañana del 19 de enero de 1811
donde se ve la diferencia de adiestramiento y de fogueo de las fuerzas de Belgrano, que pronto y sin mucho esfuerzo logran desbandar a la vanguardia de la provincia del Paraguay. Se intensifica el combate y esto hace que las fuerzas de Velasco prácticamente se desbanden y salgan huyendo. Velasco, como sabía que Belgrano tenía órdenes de tomarlo preso al gobernador y ejecutarlo, ¿verdad?, a él y a otras autoridades peninsulares, entonces Velasco no tiene otra mejor idea que también retirarse y abandona el escenario. Ante esto, las fuerzas de Perdriel y Machain, que habían resultado que aparentemente virtual, o sea, se veían virtualmente ganadoras, o sea, consideraban ya que la batalla estaba ganada, entran a Paraguarí y se desorganizan haciendo uso del saqueo o del requecho, lo que se llama cuando las fuerzas enemigas entran y saquean, ¿verdad? Que muchas veces es permitido por los jefes militares como un premio para sus fuerzas y muchas veces no tienen la capacidad de atajar a sus tropas. Entonces, ya tenemos que las fuerzas de Perdriel y Machain, la vanguardia de Belgrano, entran y se distraen en el saqueo a la ciudad, al pequeño poblado de Paraguarí y bajan la guardia. Esto es observado por los jefes Cabañas y Gamarra, que ven una posibilidad de atacar al enemigo de manera y sorprenderlo. Entonces ahí tenemos cómo las fuerzas porteñas terminan desentendiéndose ¿verdad? Y pierden atención. Y esto es aprovechado por Cabañas y por Gamarra, que con su caballería rodean a las fuerzas porteñas y le causan un gran daño, ocasionándoles ciertas bajas y capturando un montón de soldados. El combate es muy duro para las fuerzas porteñas. Entonces Belgrano, para evitar la destrucción total de su vanguardia, ordena la retirada. Y lo que inicialmente era una victoria contundente de Belgrano se transforma en una derrota. Y se tiene que retirar Belgrano, con muchas pérdidas. Y ante el avance de las fuerzas de la provincia del Paraguay, Belgrano, que ya perdió la dinámica, que ya perdió el impulso, retrocede y debe de postergar su avance a Asunción. Y va replegándose Belgrano. Cabañas y Gamarra tampoco avanzan demasiado para no cansar a sus tropas y bueno, para permitir una retirada y bueno, que no les pase lo mismo que le pasó justamente a la vanguardia de Belgrano, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es vigilar la retirada de la fuerza. Y una curiosidad de de la primera batalla, que fue la primera derrota de Belgrano en la campaña de invasión al Paraguay, una curiosidad de la batalla de Paraguarí es que se le puede llamar la batalla de los Manueles, ¿verdad? Que tras el abandono de Velasco, quedan como líderes de la batalla Manuel Belgrano, Manuel Atanasio Cabañas y también Manuel Gamarra, que era el otro jefe. Lastimosamente Gamarra no tiene un retrato, por eso no podemos ubicarle acá, pero bueno, es una curiosidad que los tres jefes más influyentes en la parte final de la batalla se llaman Manuel. Bueno, Belgrano entonces, sin más remedio, debe desistir de invadir, de avanzar contra Asunción, donde en Asunción sigue retirándose Velasco
los ibéricos, o sea, los nacidos en España, empiezan a cargar sus cosas en los distintos barcos y bueno, intentan escapar por el río porque para ellos la batalla de Paraguarí ya fue perdida hasta que llega en un momento llega un chasque y avisa que se triunfó en Paraguarí. Entonces Velasco ordena a Cabañas y a Gamarra que persigan a Belgrano, pero que no lo ataquen, que lo vigilen en su retirada hacia el sur. Y Belgrano hace de vuelta todo el camino hacia el sur. Y se va retirando hacia el sur mientras es perseguido por las fuerzas de la provincia del Paraguay. Y Belgrano, que sabe que es inminente, que en algún momento nuevamente va a haber un choque, busca un lugar donde él pueda hacer una defensa, ¿verdad? Pero busca que el lugar sea lo más posible lejano a las bases logísticas de las fuerzas de la provincia del Paraguay, de modo que también lograr una ventaja desgastando también en el recorrido a las fuerzas paraguayas y alejándolas de sus bases de aprovisionamiento. Belgrano llega al sitio en torno al río Tacuarí, donde se produciría el combate decisivo de la campaña. Cuando Belgrano llega a esta zona, que es una zona inmediata a la desembocadura del río Tacuarí, en el río Paraná, donde también estaba la antigua capilla que luego sería Carmen del Paraná, que cuando eso se llamaba Tuparay. Y el 9 de marzo de 1811 aquí se produciría la batalla de Tacuarí, pero Belgrano llega con mucho tiempo de antelación, casi un mes de antelación, ¿verdad? Llegan también las fuerzas paraguayas, pero no le atacan, medio como que le van cerrando el paso, pero no le atacan. Y en este periodo es aprovechado por Belgrano para ubicar cañones en pasos estratégicos y reglar la artillería. ¿Qué es reglar la artillería? Es poner la artillería y medir los disparos de la artillería, o sea, medir, por ejemplo, hacer ensayos de disparo de artillería en el terreno de modo a saber a dónde estaban disparando efectivamente sus cañones y la forma de saber que cuando el enemigo avanzaba a cierta distancia, bueno, ellos ya tenían graduados los cañones como para hacer un fuego efectivo y no estar haciendo esto en medio del combate. Y las fuerzas enfrentadas en ese momento eran Manuel Belgrano tenía cerca de 900 efectivos y 6 piezas de artillería. Manuel Atanasio Cabañas, que era el jefe, el teniente coronel Manuel Atanasio Cabañas, tenía cerca de 2.000 hombres y 10 piezas de artillería. Bueno, en esta forma, en la margen izquierda del Tacuarí, se hace fuerte Belgrano, que nuevamente está presentado por los polígonos rojos, y los polígonos azules son las fuerzas de la provincia del Paraguay. Las fuerzas de Cabañas construyen una serie de buques, o sea, de navíos de madera, ¿verdad? Con la intención de artillarlos y para poder ingresar también por el río Tacuarí y batir desde por lo menos dos frentes a las fuerzas de Belgrano. Pero no contento con ello, Gamarra ordena el estudio de un paso efectivo del río Tacuarí para poder hacer pasar también una fuerza por el norte y poder batir por 3 frentes a las fuerzas de Belgrano. Entonces, encomienda al oficial Luis Caballero para que realice un puente, ¿verdad? En el lugar posible, o sea, que estudie la zona donde se podía hacer un puente, ¿verdad? Por medio de los zapadores, los carpinteros y poder cruzar al otro lado del río. Entonces Luis Caballero se dirige, estudia los pasos del Tacuarí y encuentra un sitio donde considera que es adecuado y donde usando la madera de la zona empieza a construir un puente. Y lo hace en tiempo récord el puente. Luis Caballero, que ya era de una edad bastante avanzada, trabaja tanto que al terminar el puente prácticamente cae muerto, ¿verdad? Pero con la satisfacción de haber logrado haber hecho un puente de casi 25 metros de largo por 5, una obra de ingeniería en tiempo récord, loable, es
lo que realizó este jefe de la provincia del Paraguay. Y bueno, ya el 9 de marzo, la fuerza paraguaya logra cruzar por el norte, otra bate de frente a las fuerzas de Belgrano y otra fuerza fluvial embarcada con buques improvisados entra desde el Paraná y se introduce por el Tacuarí y bate con artillería embarcada improvisadamente a las fuerzas de Belgrano. Y ahí se produce el combate de Tacuarí. Belgrano es rodeado por varios frentes. Se produce un combate. Resiste Belgrano de manera muy fuerte, resiste. Le ocasiona muchas bajas también a Gamarra. Pero ambos bandos tienen bastantes bajas. Ahí tenemos una ilustración. Lastimosamente no tiene una buena resolución, pero se ve a las fuerzas de Belgrano sosteniendo el embate de las fuerzas de la provincia del Paraguay. Y bueno, ante esta situación desfavorable, Belgrano queda muy sentido y es prácticamente inminente la derrota de Belgrano. Pero acá se produce también, se debe elogiar la lucidez y la preparación del jefe paraguayo, Manuel Atanasio Cabañas, que sabe que va a triunfar sobre Belgrano, o sea que a la larga va a lograr imponer su fuerza, pero decide economizar vidas y recursos. Entonces empieza a parlamentar con Belgrano y envía a Antonio Tomás Yegro, al capitán Antonio Tomás Yegro, a parlamentar. Ambos hermanos Yegros estaban en la fuerza de tanto Fulgencio como Antonio Tomás estaban subordinados al comandante, ¿verdad? Cabañas, y lo que hacen es, o sea, por cada ala, estaba un jefe, un yegro por cada ala, y bueno, es a Manuel a Antonio Tomás el que le toca parlamentar con, el jefe porteño, con Belgrano. El primer pedido es que Belgrano entregue las armas que tiene, especialmente los cañones, que iban a ser muy útiles, un premio muy jugoso para la provincia del Paraguay, que estaba muy desarmada, a cambio esto de los daños que cometió la columna de Belgrano, ¿verdad? Pero se sigue insistiendo y a la larga Belgrano consigue retener los cañones, ¿verdad? Y promete cruzar el Paraná de vuelta y volver a Buenos Aires, ¿verdad? Y bueno, de esta manera se le da una capitulación honrosa, se le ofrece una capitulación honrosa a Belgrano, que termina siendo derrotado militarmente en esta campaña, pero él logra un objetivo político importante, logra contactar con jefes criollos paraguayos y realiza una influencia filosófica y política sobre ellos, incitándoles a que se rebelen contra las fuerzas, contra el poder español. E inclusive les pasa las tácticas y los modos de proceder, entre los que sería hacer la revuelta, organizar la revuelta contra las fuerzas españolas, contra el poder español, pero disfrazar también sus intenciones como diciendo que ellos eran fieles todavía a Fernando VII, el rey de España, pero solamente estaban queriendo implementar algunos cambios, que fue una táctica que luego sería conocida por los historiadores como la máscara de Fernando VII, que creo que más adelante el siguiente charlista va a estar introduciéndose sobre eso. Bueno, entonces Belgrano es derrotado militarmente, pero logra su objetivo político de influir, por lo menos no sería él quien terminaría
expulsando a los españoles, pero lograría que sean los propios paraguayos los que se plieguen a la gran rebelión sudamericana. Pero al hacerlo los paraguayos por su cuenta logran con esto mantener, lograr a su vez la independencia de España, pero también lograr la independencia de Buenos Aires, que es lo que a la larga, con un proceso más complicado que va a ser explicado probablemente más en la siguiente charla, se logra la independencia total del Paraguay. Y bueno, de esta forma, Belgrano se retira, vuelve a Buenos Aires. Velasco, informado de estos acontecimientos, no queda contento con lo que adoptaron los jefes paraguayos, porque el tema de la capitulación y el dejarle marchar a Belgrano era una decisión propia de los jefes paraguayos que no fue consultada con Velasco, y bueno, Velasco se queda en cierta forma resentido con los jefes paraguayos, y posteriormente a esto Velasco ordena la ocupación de Corrientes, logra controlar Corrientes, que queda en manos paraguayas hasta tiempo después del 14 y 15 de mayo. Y posteriormente Corrientes es después entregada en modo de buena fe a la Junta de Buenos Aires. Antes de esta campaña también se habían producido algunas escaramuzas en las cuales Fulgencio Yegros, partiendo en una expedición fluvial, logra hacer desocupar a fuerzas correntinas que establecieron una guardia en Curupaytú. Eso fue antes de la campaña de Belgrano, entonces hay que mencionar que Curupaytú también fue escenario de las luchas, de las guerras, de los combates relacionados a la independencia. Y bueno, hasta aquí esto es todo lo que tengo hoy por que contarles. Bueno, espero que tengan algunas preguntas y cuestiones para estar desarrollando. Carlos, excelente. Muchísimas gracias. Ahora, para moderar la parte de preguntas, le pedimos la participación al profesor Fabián Chamorro para que pueda dar continuidad al tema de hoy. Y sin olvidar que el tema de mañana viene a ser los protagonistas de la independencia y va a estar a cargo de Milner Romero. Profesor Fabián Chamorro. Está con inconvenientes de micrófono el profesor, a ver si se conecta. Puedo comenzar con la primera, Carlos. Bueno, ¿Cuál fue el motivo por el cual Belgrano manda hasta Itapúa fuerzas militares? Bueno, aparentemente lo que pasa que también antes de la campaña de Belgrano ya se había retenido una serie de buques que marchaban, que debían llevar mercaderías al Paraguay. Estos buques fueron retenidos en Corrientes ya a causa de la revolución del 25 de mayo de 1810. Entonces, como sabían que en Paraguay todavía había un gobernador español, se retienen los buques paraguayos, pero Velasco organiza una expedición naval que hace que asalta Corrientes en una operación fluvial y recupera los barcos. Entonces, probablemente ahí quedó de cierta forma insinuada que Velasco tenía una fuerza fluvial, lo que hacía impracticable un avance fluvial contra el Paraguay. Es por ello que probablemente por eso se le manda a Belgrano en una expedición terrestre, y él va a Itapúa porque Itapúa es el paso más efectivo para cruzar. O sea, sabemos que Corrientes tiene una gran parte que es inundada por los esteros del Uberá, entonces lo que hace que el Corrientes en su costa del norte tenga zonas donde es muy difícil transitar. Entonces el paso más efectivo para cruzar el Alto Paraná, al cual a los argentinos le llaman el Alto Paraná, ¿verdad?, es
la zona de Itapúa, especialmente en la zona de Campichuelo. Es uno de los pasos más efectivos, por eso va por ahí Belgrano. También probablemente no quiera avanzar directamente con Asunción porque Belgrano, como anota en su diario, espera que se le vayan plegando los paraguayos antes de llegar a Asunción. Carlos, otra pregunta. Belgrano contaba con cañones. Pregunta si contaba con cañones y qué tipo de cañones eran. Sí, Belgrano contaba con cañones, mejores cañones que lo que había en la provincia del Paraguay. Eran cañones de avancarga, probablemente pre-napoleónicos, porque esta campaña se da dentro de la época napoleónica y generalmente a Sudamérica los españoles mandaban los armamentos más desfasados. Los mejores armamentos que los españoles mandaban a Sudamérica estaban emplazados en la fortaleza, que era para repeler los ataques de los ingleses o de los piratas. Pero el ejército de tierra generalmente era un poco más desfasado, pero todo equipamiento militar que tenía Buenos Aires era 1000 veces mejor que el equipamiento militar que tenía el Paraguay. Y los cañones que tenía Belgrano habrían sido, no hay muchos detalles, no tenemos muchos detalles, pero habrían sido mucho mejores que lo que tenían los paraguayos. Además que los servidores, los artilleros, habrán estado mucho mejor entrenados que los paraguayos. Ayer el profesor Enrique Cos dijo que Belgrano y compañía pensaron que los criollos paraguayos lo aceptarían sin oposición. ¿Qué tan cierto fue eso? Sí, y como habíamos dicho, eso está en el diario de Belgrano, en los documentos de Belgrano, en los cuales él pensaba que los paraguayos se le iban a comprar y que, o sea, no encuentra una sola alma eh, que se le pliegue. Pero sí había algunos paraguayos, algunos nacidos en la provincia que desde Buenos Aires sí se le plegaron y bueno, que le incitaron luego a que venga contra Paraguay, como el caso de Machaín. ¿Cuál sería la estrategia adoptada por las tropas paraguayas? ¿Permitirles llegar hasta cerca de Asunción a las tropas de Belgrano y darles batalla ahí? Sí, eso es mencionado por varios analistas, ¿verdad? Que la estrategia hecha por el gobernador Velasco era hacer más o menos la tierra arrasada, ¿verdad? Más o menos. Y extender las líneas de provisionamiento y desgastar a las fuerzas de Belgrano, haciéndolos llegar hasta Asunción. Y bueno, es efectivamente lo que ocurrió también, ¿verdad? En forma de desgastar al enemigo, lo que posteriormente también intentó hacer Belgrano cuando se iba retirando y bueno, buscaba el primer sitio después de la batalla de Paraguarí, donde Belgrano pensó en dar batalla, era al otro lado del Tehuicuari, pero después prefirió alejarse más y desgastar porque decía que en la zona del Tehuicuari los paraguayos todavía estaban cerca de sus bases de aprovisionamiento. Entonces, por eso prefirió establecer una defensa en Tacuary. ¿Existen materiales y o registros gráficos o de mapas relacionados a esa época? En Paraguay no, en Paraguay hay documentación en el Archivo Nacional, ¿verdad? Pero mapas o gráficos ya estarían en Buenos Aires, ya serían documentos de Belgrano, ¿verdad? Quien hace una buena recopilación y una buena publicación sobre esto con mapas, pero ya mapas elaborados en la actualidad, o sea, en el presente, es el coronel Luis Vitone, que tiene un libro que se llama El Paraguay en la lucha por su independencia, en la cual presenta algunos planos del desarrollo de la batalla y presenta un libro muy interesante en cuanto a lo que fue la campaña de Belgrano. Otro historiador, no paraguayo, que relata también mucho las campañas de Belgrano y otras, es justamente Bartolomé Mitre, quien fuera el presidente de la Argentina, que en su momento, bueno, enfrentó al Paraguay. Y bueno, antes de ser presidente de la Argentina, Mitre fue periodista y fue historiador, y de esa manera él estudió mucho los procesos de la independencia y bueno, tiene bastante información sobre eso. ¿De dónde proviene la información de estos detalles de las batallas? O sea, las fuentes, ¿cuáles serían? Y bueno, yo uso mucho Vitone.
Mitone tiene justamente ese libro que había dicho, El Paraguay en la lucha por su independencia. Tiene bastante buena información sobre la situación de las fuerzas del Paraguay antes de la campaña, durante la campaña, y tiene unos excelentes gráficos. También hay algunas páginas argentinas online que tienen algunos croquis sobre la campaña. ¿De cuántos hombres estaba constituido inicialmente las tropas de Belgrano antes de la batalla de Paraguarí o Cerro Porteño? Y las tropas de Belgrano estaban más o menos constituidas, más o menos con 1100 a 1200. Algunas fuentes les llevan a 1500 hombres, pero más o menos lo que llega a Paraguarí son más o menos alrededor de 1000 hombres. Hay que destacar que en esa época había mucha mortandad en las columnas que avanzaban bastante, ¿verdad? O sea, no había, por ejemplo, las medicinas que hay hoy, no hay la logística que hay hoy. Justamente el militar que revolucionó la idea de la logística era Napoleón, que en ese momento todavía era la época en la que se desarrollaban todavía las guerras napoleónicas, así que en Sudamérica recién, mucho tiempo después de 1811, recién llegaría la doctrina de aplicar una mayor fuerza en la parte logística. Entonces, muchos de los hombres de Belgrano habrá perdido entre 100 por lo menos entre 100 a 200 hombres desde Itapúa hasta Paraguarí por razones naturales. ¿Qué pasó de Cabañas después de la batalla de Paraguarí luego de la gesta de independencia? Bueno, Cabañas justamente en cierta forma fue enviado al freezer vamos a decir, por Velasco. A pesar de que Cabañas era uno de los jefes que se mantuvo más bien realista, o sea, él se mantuvo más o menos en la línea de que el Paraguay debería haber seguido formando parte del Imperio Español, ¿verdad? Porque hay que, hay que ver que los paraguayos en esa época podían haberse sentido tanto paraguayos como podían haberse sentido españoles, porque eran españoles los paraguayos, ¿verdad? Por otra parte, otros se sentían diferentes a los españoles, pero Cabañas era de los que todavía eran considerados más realistas, pero como dijimos, en cierta forma el castigo por su proceder en la capitulación de Belgrano medio fue pasado al freezer, y posteriormente él estuvo fue destacado por un ratito, parece que está inestable la conexión a internet, bueno, ahí, fue por los rebeldes del 14 y 15 de mayo, él fue encargado de mantener una fuerza en la zona justamente donde lleva su nombre hoy, en Cabañas, en las cercanías de Cacupe, desde donde ante cualquier situación auxiliar él debía avanzar con dicha fuerza sobre Asunción. O sea, tuvo cierto protagonismo como auxiliar en la gesta del 14 y 15 de mayo. Y posteriormente, como tenía ese carácter realista, fue también pasado al freezer, o sea, y pasado al olvido, en cierta forma, por las siguientes juntas que se fueron desarrollando, a pesar de que él era un oficial, uno de los oficiales más experimentados y de mayor alto rango, pero justamente ese carácter de seguir simpatizando con la realeza española, lo mantienen, lo dejan al margen, y lo que le permite también después en la época de la dictadura de Francia es, al quedar desentendido, eso le permite vivir en cierta paz en el periodo de Francia. Me contestaste en parte ya, pero de todas maneras, pregunta a la gente, Cabañas y Gamarra, ¿qué participación tuvieron en el golpe de 1811? Y justamente tuvieron una participación medio así, vamos a decir, pasiva, ¿verdad? O sea, Gamarra por lo menos tenía que avanzar contra Asunción ante cualquier cosa que no hubo necesidad de hacerlo. La reforma en la formación militar iniciada por Lázaro Rivera tuvo incidencia en las victorias de Cerro Porteño y Tacuarí. Esa es muy buena pregunta. Yo creo que tendría que investigar más sobre eso. Pero Lázaro de Rivera fue uno de los gobernadores que, vamos a decir, que más progreso trajo a la provincia del Paraguay. Sí le dio también mucha importancia a la parte militar, porque justamente Lázaro Rivera participa de la guerra de las naranjas contra los portugueses. Él intenta tomar la fortaleza de Coimbra, que no puede,
Y a causa justamente de la debilidad mostrada, o sea, de las limitaciones demostradas en esa campaña contra los portugueses de 1801, probablemente el Rivera haya tomado, ¿cómo era? Medidas para mejorar en lo que se podía la parte militar del Paraguay. O sea que es muy probable que sí. Y estos oficiales, hasta Fulgencio Yegros y todos, ellos estuvieron ya en acción en esa campaña durante la Guerra de las Naranjas. O sea que se puede hablar, sí, es muy probable que sí haya habido incidencia de Rivera en la formación de los militares de 1811. ¿Puede considerarse a Belgrano como autor intelectual de nuestra independencia? Sí, totalmente. Belgrano es influyente en la filosofía y en el pensamiento de los próceres, especialmente de los de Fulgencio Yegros, de Pedro Juan Caballero y especialmente los que eran los militares eh, que participaron del golpe del 14 y 15 de mayo. Tenemos varias preguntas, Carlos, pero tengo poco tiempo. Dos últimas. Para darle Sí. paso a la gente que participó en Facebook también, una pregunta que probablemente le haya entrado duda al escuchar el relato por donde entraron las tropas. Uh-huh. ¿En qué periodo Corrientes perteneció a Paraguay? Corrientes, hay un mapa de Félix de Azara, que Félix de Azara estuvo en el Paraguay entre 1780 y 1801, y él fue cartógrafo, él vino como cartógrafo, hizo varias funciones acá porque estuvo mucho tiempo. Él era cartógrafo, él tenía que delimitar los límites del Paraguay, especialmente con la corona portuguesa, y él elabora un mapa en el cual Corrientes ya no pertenecía a la provincia del Paraguay. Sí pertenecía, o sea, él considera que al Paraguay pertenece la mitad de la provincia de Misiones Argentina, especialmente la parte donde el territorio donde las aguas vierten hacia el Paraná. Y también en ese mapa se puede ver que Azara consideraba al, al territorio comprendido entre el Lapa y el Río Blanco al norte, en lo que hoy es el estado del Mato Grosso del Sur, y el territorio que fue perdido en la Guerra de la Triple Alianza como territorio paraguayo. Y en ese ya se puede ver, en ese mapa ya se puede ver que no, que Corrientes ya no pertenecía al Paraguay. Entonces se puede decir que hacia finales de 1700, de 1700, o sea, del siglo XVIII, Corrientes ya no pertenecía al Paraguay. Siendo que Cabañas solo actuó allí, o sea, en las batallas de Tacuarí y Paraguarí, ¿por qué es un prócer de la independencia si era españolista? Porque Cabañas, al lograr la victoria de Tacuarí, logra que el Paraguay, en cierta forma, no dependa de Buenos Aires. O sea, que logra, evita que Belgrano tome el poder del Paraguay. Y si Belgrano tomaba el Paraguay, era inminente que el Paraguay iba a caer bajo la órbita de Buenos Aires. Y con eso se da pie a que sean los propios paraguayos los que produzcan el golpe contra los españoles y los paraguayos sean los que gobiernen la provincia del Paraguay y estos sean los que decidan ser un país diferente. O sea, en eso Cabañas tiene muchísima influencia por la excelente defensa del suelo paraguayo que hizo contra Belgrano. Si hubiésemos perdido contra Belgrano, Paraguay es prácticamente seguro que iba a ser provincia dependiente de Buenos Aires. Entonces, por eso Cabañas tiene que ser un prócer paraguayo, sin lugar a dudas. Excelente, Carlos. Te agradecemos muchísimo nuevamente por la ponencia. Hay algo que tengo que decir yo con respecto al trabajo de von Horch, que es que algún día cuando se tome en serio la educación de la historia en Paraguay, muchos de sus gráficos van a formar parte de la educación de nuestros niños y jóvenes, porque es uno de los pocos que trabaja con historia militar y con gráficos para explicarlos. Es muy difícil entender la historia militar sin estos gráficos. Así que gracias también por eso, Carlos. Mañana les esperamos nuevamente para hablar de los personajes fundamentales de la independencia del Paraguay. Va a hablar al respecto el abogado Milner Romero.
Así que les vamos a estar compartiendo el enlace como para que ustedes se puedan anotar nuevamente para mañana. Rumi. Sí, buenas, gracias Fabián, gracias Carlos, la verdad que es un privilegio tenerlos a ambos y al apoyo de la carrera de Turismo y Hotelería a través de su director Santiago Galeano. También quiero agradecer a todas las personas que hoy nos están acompañando desde Facebook Live y a las más de 100 personas que hoy nos acompañaron en vivo a través del canal de Zoom también. Estén atentos mañana a través de nuestras redes sociales para anotarse al webinar de mañana y bueno, gracias también al Departamento de Comunicación de la Universidad Columbia por el apoyo. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta mañana. Muy buenas noches, gracias.